El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. Después de 2 días sin estar con ustedes, pues un saludo muy cordial a la red. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Pues había estado yo queriendo hacer un resumen mentalmente, porque no tengo script, como el que le hace falta a Peña Nieto, pero yo creo que nos vamos a centrar ahorita a nivel internacional en el problema obviamente, de Gran Bretaña, de Turquía, para poder venir posteriormente a México y a Coahuila con tantos problemas. Hoy estuve en una conferencia de prensa que dio el ingeniero Armando Guadiana sobre como presenta una acusación contra el gobierno del estado de Coahuila en la Corte Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Acuña, en la ciudad de Allende, Coahuila, y en el penal de Piedras Negras, que era administrado desde Humberto Moreira, Jorge Torres López y ahora Rubén Moreira. Entonces, pues son crímenes que en donde va inmiscuido necesariamente el Estado y todos sus achichincles, desde el gobernador, secretario de gobierno, procurador, secretario de salud, de seguridad, crímenes de lesa humanidad que se dan a partir del 2008, se dan a conocer otros crímenes en el 2011, la gran cantidad. Decía Rubén Moreira, no, Humberto, yo no estaba. No, todo se había fraguado desde antes, en donde el crimen organizado había tomado las prisiones de Coahuila a su antojo, en contubernio y en una simbiosis nunca antes vista en el país, yo creo que solamente en Tamaulipas, de las prisiones que estaban a cargo supuestamente, entre comillas, del Estado. Pero voy a dedicarme un poco al problema del Brexit porque, leyendo por ahí análisis de Project Syndicate, de Contra Corner, de Huffington Post, de una serie de revistas muy importantes a nivel mundial, pues llego a la conclusión siguiente: como que no hay una interpretación del problema del Brexit ubicado no solamente en el contexto de Gran Bretaña, obviamente. El problema del Brexit no es un problema de inmigración. Claro, la migración o la inmigración desborda el vaso, eso no hay duda. Pero aquí el Brexit, junto con el problema de Trump, con el problema de Marine Le Pen en Francia, con el problema de los ultraderechistas en Austria, con respecto a toda una serie de elementos, la crisis del gobierno en España, el problema de Italia con su deuda, de Grecia, innombrable el problema también que tiene allí Tsipras en Grecia. Entonces llego a la conclusión siguiente, jóvenes: el problema no es de que si hay mucho inmigrante, o que si los mexicanos, o que si los musulmanes, los terroristas están atacando en una u otra forma, o que si los fundamentalistas están queriendo hacer su golpe de Estado en Turquía, que finalmente el beneficiario va a ser Rusia, no me cabe la menor duda. Pero en este caso de Brexit y sus impactos en la economía mundial, pues no se ha demostrado así que digan, oye, pues fue un desastre la economía mundial. No es cierto. Yo creo que el Brexit está íntimamente correlacionado con la crisis del propio sistema, la crisis estructural del sistema capitalista, que ya la hemos comentado, crisis que se dan coyunturalmente y otras que se dan estructuralmente, grandes crisis como la que pasó en el 2007-2008. Yo creo que ese desencadenamiento de las estructuras económicas o relaciones sociales de producción y cómo afectan a las estructuras sociales es definitivo. No solamente en Gran Bretaña, estoy hablando también de México, estoy hablando de todo el Cono Sur, con la crisis de los gobiernos, llamémosle de socialdemócratas, de izquierda o populistas, como ustedes les quieran llamar. Es todo un complejo, esto es todo un escenario mundial que no se debe a la globalización, porque antes de la globalización todos los países estaban interrelacionados, no como ahora, obviamente, por el comercio internacional o por las relaciones internacionales, sino que había relaciones desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de comercio, no tan intensificadas como actualmente. Pero sí llegamos a la conclusión que el Brexit, junto con lo de Trump,
con lo que está pasando con las grandes marchas, las reformas educativas, fiscales, laborales que ha habido en México y que han generado, que son parte de la propia crisis del sistema, llego a la conclusión de que esto, pues, tiene poca solución en el momento. Lo grave de esto es el desencadenamiento. ¿Qué es lo que trato de decir? Si hay una desestructuración, que es, así definiríamos la crisis de todas las variables que componen la sociedad, de lo social, de lo político, lo económico, lo agrícola, lo industrial, de todo tipo, debido a la gran concentración del ingreso que se da en todos los países del mundo, a la transposición de los aparatos productivos al tercer mundo para aprovechar la mano de obra barata, no considerando los países centrales, en este caso los ricos, que al trasladar sus producciones automáticamente, claro, van a ser bienes más baratos, pero automáticamente están afectando el salario internamente en sus países de orígenes. De ahí que vemos que la raza blanca, llamémosle los blancos, han perdido un gran poder de compra del salario en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en todos lados. ¿Cuál es la contraposición del salario y la utilidad? Como lo he dicho yo. Piketty demuestra en su estudio del 2014-2013 y desde antes de que se veía como en los tiempos de la Nouvelle Époque o a tiempos de principios del siglo XX, pues una concentración del ingreso espantosa. Y esta se agudiza con la crisis y con la cantidad de dinero que emite la banca central norteamericana, japonesa, europea, que nosotros le llamamos el quantity easing. También acompañada con las bajas tasas de interés y con los déficits públicos de cuenta corriente que tienen todos los estados capitalistas, porque ahorita no hay estado capitalista que no tenga una deuda. Se utilizó el elemento fiscal gubernamental para poder tener dinero, para poder echar a jalar la maquinaria que no echaban a jalar la iniciativa privada, como decía Keynes, debido a la eficacia marginal del capital, es decir, venía disminuyendo la tasa de ganancia y los empresarios, al ver que no se vendían sus productos, pues dejan de invertir y ahí es donde tiene que entrar el Estado. ¿Para qué? Para redinamizar la demanda efectiva, la demanda agregada, como dice Keynes en su propio tratado sobre la moneda, muy famoso en todo el mundo. Entonces, el problema, jóvenes, es que vivimos una crisis estructural del sistema a nivel mundial. Esto que ha provocado que, como dije, se han desestructurado los elementos económicos, políticos, sociales, culturales, de todo tipo. En lo económico que nos atañe a nosotros, que por eso se llama nuestro programa Perspectivas Económicas, pues lo que observamos es, primero, una sobreproducción generalizada de mercancías a nivel mundial, debido a la baja poder de compra de la masa proletaria a nivel mundial, de todos los países, y esta sobreproducción pues ha provocado una disminución de la tasa de ganancia. ¿Qué es lo que hizo el capitalismo contemporáneo? Pues emitir dinero, dar préstamos para poder compensar la famosa demanda efectiva, que va en caída con las disminuciones de salario, mientras que la producción permanece, si así se quiere, estable. Entonces hay un gap, como le dicen los norteamericanos, entre producción y consumo. Ahí ese gap que provoca pues que había que lanzar una tasa de interés barata para que la gente se pudiese endrogar o endeudar con sus tarjetas de crédito, por dar un ejemplo, endeudarse en sus hipotecas, por ejemplo, de una casa, compraron 2, 3, 4, 5 casas. In Short, vean la película In Short, ahí les van diciendo cómo varios apostadores de bolsa le apuestan a que la economía iba a desplomarse. Se iban a desplomar los bienes inmuebles en todo Estados Unidos y en todo el mundo capitalista. Vean España, que lo que le pasó a España fue lo mismo. Pero el origen venía de una falta de poder de compra de la masa proletaria. Recuerden ustedes que el consumo representa de las 4 variables más importantes del Producto Interno Bruto, que es consumo, inversión, gastos gubernamentales, importaciones y exportaciones, el que más tiene peso es el consumo. ¿Qué es lo que determina el consumo? Decía Keynes, pues son los asalariados y el consumo de los inversionistas o de los capitalistas, al obtener su utilidad, pues empiezan a hacer mayores, compran maquinaria, compran nuevas bodegas, compran nuevos terrenos para sus instalaciones. Porque la riqueza es infinita, el deseo de la riqueza es infinita dentro del sistema capitalista. Ese deseo esa ambición del poder. Entonces, esto
Es decir, en base a esa desestructuración que tenemos entre producción y consumo, bueno, el sistema crea sus ingenierías para dinamizar el consumo. Pero sabíamos todos que a final de cuentas se iba a generar una burbuja monetaria, si se quiere, generando también, en cierta manera, un poco de inflación, pero que esto iba a desembocar en un aumento desmesurado del valor, por ejemplo, de las acciones, un aumento desmesurado de los préstamos a hipoteca, de los préstamos en paquete que le vende Estados Unidos a todo el mundo, Morgan, el Citibank, Wells Fargo, todos ellos agarraban paquetes de hipotecas y los vendían para que la gente, pues en cierta manera, para recuperar la hipoteca de inmediato y los otros quedar embarcados por 20 o 30 años. Claro, estas hipotecas o el valor de estas hipotecas se desplomaron terriblemente y esto pues desencadena una crisis financiera y una crisis económica a nivel mundial. ¿Cuáles son las implicaciones? Que al verse deteriorado el nivel de ingreso, no solamente de los negros, los latinos siempre han estado mal, han estado con bajo nivel de ingreso en Estados Unidos, proporcionalmente a los blancos, pero esta crisis ya toca también a la masa blanca norteamericana y a los blancos, en este caso a la zona industrial británica, que es la parte norte, la parte norte inglesa, donde está Newcastle, donde están todos estos, Liverpool, esta parte norteña que se dedica mucho a la actividad industrial. Londres se dedica a la actividad financiera, lo sabemos. Ahí se especula, es el segundo mercado más grande del mundo después de Wall Street en la cuestión financiera. Ahí se especuló con casas, se especuló con departamentos, con edificios. ¿De qué? De la mafia rusa, de la mafia china, de la mafia de Europa del Oriente, de los árabes, y Londres pues siempre ha sido un eje financiero mundial. ¿Por qué los británicos votaron en contra del Brexit? Pues porque hubo un loco como Boris, que era el alcalde de Londres, y que les dijo que el culpable de todo esto eran los inmigrantes. Siempre en el fascismo y en el nazismo tratan de ocultar la realidad misma del sistema. El problema del sistema es que cada día crecen menos proporcionalmente los salarios y los ingresos de la masa proletaria con respecto a la producción, ya lo hemos dicho. Son las contradicciones mismas, como decía Carlos Marx, del propio sistema capitalista. La ambición de obtener mayor plusvalía, de mayor ganancia, y a base de qué, de explotar al prójimo. Entonces, esto provoca, ya sabemos, la crisis, pero al interior de los estados-nación, como el caso de Inglaterra, como en el caso de Austria, como en el caso de España, de Portugal, todos los países del sur de Europa, pues se reinterpreta como un problema de migración. Los culpables de la baja de salarios son los migrantes. No, ya hubo un modelo neoliberal después de Reagan y Thatcher, donde el objetivo era destruir los sindicatos, las presiones de la masa proletaria para obtener mejores salarios. Entonces, esto genera una gran concentración del ingreso a nivel mundial. Y esto implica vamos a decir, un estorbo para la reproducción propia del capital. ¿Por qué? Porque no hay consumos. Entonces, pero esto toca a la masa blanca. Sale algún fascista como el tal Boris con mentalidad neofascista o neonazi diciendo, no, el culpable son los inmigrantes, y como sale ahora Trump, el culpable es de los mexicanos y los latinos que aceptan que son los que están viniendo a crear el narcotráfico, el desorden y bajos salarios. Y al mismo tiempo, el problema es la traslación de empresas del ciclo de capital, como decía Palois en Francia, el ciclo de capital se traslada a la producción al tercer mundo para las más famosas maquiladoras o las empresas como General Motors, Ford, Chrysler, donde van trasladando sus aparatos productivos al tercer mundo. Ya cuando se estandariza la producción, hay un artículo muy interesante en los años 60 en la Universidad de Harvard, no me acuerdo si es Vernon o ahí hay otro teórico que habla precisamente, George Adams también habla sobre la traslación de las producciones del primer mundo al tercer mundo con el propósito de explotar al máximo la mano de obra. Pero ¿cuál es la contraposición o cuál es la contradicción? Que al trasladar sus empresas al tercer mundo, pues dejan mucho desempleo o desempleo a nivel central, es decir, en Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa y Japón. Entonces, ahí hay una contradicción. Bajan los salarios,
En Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa, empieza la migración con los problemas creados por los mismos imperios como fue el británico, el francés, que hacen un desastre en todo el Medio Oriente, dividiendo el imperio otomano en una serie de estados ficticios como el fenómeno, por ejemplo, de Kuwait, o el caso de Siria, o el caso de Irak, Irán. Era todo un imperio. Ellos lo balcanizan con el propósito de controlar el petróleo y las materias primas. Pero este imperio entró en contradicciones, igualmente el fenómeno del Magreb, que es la parte norte del África, donde está Túnez, Argelia, Libia, donde está Egipto, y empezamos a ver desde la primavera de Egipto conflictos en todo esto provocados por la misma situación económica del mundo. Entonces, no es que el fenómeno británico entendido como un fenómeno nacional, no. Hay que ubicarlo como un contexto general de la propia crisis del sistema capitalista, el cual tiene crecimientos mínimos a nivel mundial, según el Fondo Monetario Internacional. Todos los días o cada mes le van bajando a las perspectivas de crecimiento mundial. A pesar por lo de China, por lo de India, países que crecen mucho, pero que no es suficiente para tener un crecimiento sostenido que pueda satisfacer las necesidades de los obreros, de los blancos, de los latinos y de todo el mundo al interior de Inglaterra o al interior de los Estados Unidos. Entonces, esta crisis, jóvenes, es una crisis estructural que toca al elemento racial. Al generarse las guerras de Irán, de Siria, de Libia, de todo lo que es el Magreb, la parte norte de África, se genera una masa de 5 o 10 millones de habitantes que quieren inmigrar de sus países por los desastres económicos que provocó Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y España también, metidos en este boleto. Ahora las consecuencias no las quieren absorber, y menos los británicos. Dicen, no, nosotros no queremos absorber más inmigrantes porque se había dicho que iban a entrar a Europa 100,000 inmigrantes y ahora entraron 300,000. Y allí en el puerto de Calais, que es el cruce del Canal de la Mancha, pues están una serie de gentes de Siria, de Libia, de Irak, de todos lados, queriendo ir a Gran Bretaña como inmigrantes. Dicen ellos, ya no, porque pues los ingleses no tienen hijos y los inmigrantes tienen de a 10, van a llegar los musulmanes, van a llegar otro tipo de civilizaciones y van a destrozar internamente. Pero el origen fue la crisis del propio sistema capitalista. Si la crisis, la ambición por las materias primas, la ambición por los territorios económicos, la destrucción probable de la Unión Soviética y ahora el caso fenómeno de Turquía. Entonces, ellos mismos crean los problemas y ahora las consecuencias no las quieren absorber. El estúpido de Tony Blair con su tercera vía, que ahora está en contra de Corbyn, por ejemplo, al interior de Gran Bretaña. El Partido Laborista está adquiriendo una gran cantidad de jóvenes desde el momento en que está Corbyn. Los ultraderechas del Partido Laboral, porque también existen derechas en el Partido Laboral, como los del PRD aquí en la izquierda, en México. Esos no quieren que esos jóvenes entren al Partido Laborista porque van a tener ya minoría para la próxima elección del primer ministro en Gran Bretaña, que sería Corbyn. No los quieren aceptar. Se han inscrito 600,000. No se vale. Al estilo del INE, al estilo del IFE y de aquí en Coahuila, como maniobran para que la gente joven no participe. Sobre todo los que están en contra de los conservadores y en contra de los mismos laboristas de derecha. Los que generaron las guerras junto con Estados Unidos en Irak, en Irán, en Libia y en todos estos países. Y que ahora les están mandando gente como inmigrantes a Gran Bretaña. Entonces dice Boris y el actual primer ministro, no, ya la decisión estuvo tomada por el pueblo inglés, ya vamos a cerrarnos a las inmigraciones que vienen de Europa. Pero Europa también se enoja. Me cierras la inmigración, pero si quieres que te compre y entonces quieres entrar a mi mercado gratuitamente, al mismo tiempo no tienes una misma moneda como la mía y ahí van a empezar los problemas de regionales o nacionales que se van a empezar a fraguar dentro del interior de Europa. Y el fenómeno del Marine Le Pen en Francia es que con los atentados de Niza, 84 muertos por lo que quieran, un loco, musulmán, lo que ustedes quieran, dicen que porque estaba muy enojado con su mujer. Lo que está pasando es que esto está exacerbando la lucha racial dentro de Francia y muy probablemente Marine Le Pen gane la presidencia de la República en Francia. Esto sería desastroso
porque sería el preludio de una probable destrucción de la Comunidad Económica Europea. Es decir, volveríamos a los tiempos de a principios del siglo XX, los estados-nación peleándose, y ahí fue el origen de la Gran Guerra de 1914-19 y posteriormente de la Segunda Guerra Mundial. La Comunidad Económica Europea se hizo, Faubert lo hizo, el francés, es decir, pensaban en hacer un gran continente, un gran país compuesto de estados como los Estados Unidos, para evitar las confrontaciones futuras dentro del continente europeo que les costó 20 o 50 millones de muertos o más las dos guerras que se habían precedido. Ese fue el origen de la Comunidad Económica Europea, evitar conflictos posteriores y al mismo tiempo generar una integración. Claro, con los problemas que se generan alrededor de ella, provocados por Estados Unidos, por Gran Bretaña, Francia y España, pues lo único que hacen es que esa masa de inmigrantes vaya hacia Europa, complicando las cosas para todos los estados-nación. Qué difícil es el papel ahora de los directores o de los que dirigen la Comunidad Económica Europea para poderla seguir conservando unida. El fenómeno de Bretaña, pues es muy grave, porque no cabe duda que puede haber problemas con Irlanda del Norte, que se quiere incorporar a Irlanda del Sur, que ha aprovechado sus bajas tasas impositivas para atraer todas las empresas transnacionales en un plan de esquirol. Yo no estoy de acuerdo, se cuenta Panamá aquí en América Latina, donde a Irlanda aparece como el esquirol que en lugar de pagar el 20 o 30% de impuestos sobre la renta de una empresa, en Irlanda pagan 10%. Claro, trae un superdesarrollo Irlanda del 25%. Esto, claro, genera una atracción por parte de Irlanda del Norte que puede separarse en un momento determinado de Gran Bretaña. Lo mismo pasa con Escocia, aunque ya Escocia está en otra situación con la baja del petróleo. Es decir, que los escoceses pueden determinar separarse de Gran Bretaña y entonces ese que fue el imperio y que dominó el mundo hoy puede ser una caricatura de lo que podía decir, una caricatura de la propia balcanización que ellos crearon cuando la destrucción del Imperio Otomano, que tenía su sede precisamente en Turquía. Y dicen, acaban de comentar en Russia Today, estaban haciendo un comentario, que el golpe de Estado que fue fraguado en Turquía nació propiamente de Washington, con la idea de quitar a Erdogan, que ya estaba en relación, que ya estaba en comunicación con el señor Putin y con el primer ministro chino Li, o el presidente de China. ¿Qué significa esto? Que ya los Estados Unidos van perdiendo su influencia misma en Turquía, y los rusos la vuelven a adquirir, se está respetando el régimen de Assad para evitar la balcanización de Siria, y al mismo tiempo Irán pues sale beneficiado porque ya los kurdos pues difícilmente van a poder hacer su nación a pesar del apoyo que tienen de Israel. Entonces, este fenómeno mundial, de las guerras mundiales, nuevamente la vuelta al nacionalismo estúpido, como lo plantea el señor Trump, nacionalismo de los años 50, 60, ya no va a ser posible. Claro, en el embate pues nos van a llevar a nosotros en el movimiento. Entonces la crisis británica no es una crisis de identidad, o una crisis nacional, una crisis de raza, es una crisis económica, que la City de Londres aprovechó todo el quantity easy para hacerse más ricos, especular con los bienes raíces en Londres, mientras la mayor parte de los británicos veían disminuir día tras día sus niveles de ingreso. Eso generó la protesta del famoso Brexit. Es decir, la derecha le echó la culpa a la ultraderecha a Europa y a los inmigrantes, pero no le echaron la culpa al propio sistema capitalista que estaba provocando una pobreza del pueblo inglés, del proletariado inglés, y al mismo tiempo una ultrarriqueza o una superriqueza en gentes que estaban viviendo en la City. Entonces, votan a favor del Brexit para partirle la madre a Londres, a sabiendas mismo, muchos de ellos, que era partírsela a sí mismos. Pero como dice Barry H. Green, léanlo en Project Syndicate, el que Gran Bretaña se separe no significa que vaya a disminuir mucho su nivel de ingreso. Ya estamos viendo recuperación en su bolsa, en su moneda. El proteccionismo, bueno, entre comillas, la devaluación de su moneda, pues va a provocar problemas más en Alemania, Francia, Holanda y los países de Europa. Y al mismo tiempo, bueno, van a perder los grandes especuladores de Londres porque han visto
mermar sus ganancias en bienes raíces, en Bolsa de Valores de Londres, pero a mi punto de vista eso es pasajero. El que un país devalúa, el primero que afecta, como decía la maestra Joanne Robinson de la Universidad de Cambridge, pues es el país vecino. Obviamente, en este caso, a Alemania y a Francia. Y esto significa que, pues Gran Bretaña va a tener que empezar a hacer tratados de libre comercio con Estados Unidos, con propia Europa, con México y con lo que ustedes quieran. Claro, va a reforzarse en cierta manera la producción manufacturera de Gran Bretaña, del partido de Inglaterra, de la parte norte, y esto los va a tener un poco más contentos. Pero lo que sí es definitivo es que el Partido Laborista, lo que estoy observando, puede tener ya el mando de Gran Bretaña y evitar el desastre que se le espera a este reino, porque es United Kingdom, el Reino Unido le llaman, pues evitar el mismo Partido Laborista, pero necesita estar Corbyn, a pesar de la ultraderecha que está queriendo que se vaya del Partido Laborista. En el fenómeno de Estados Unidos, lo he planteado yo, ya lo dije por radio, lo dije en este programa. No estén tan confiados que Hillary Clinton pueda ganar la elección. Si bien Hillary Clinton traía 12 puntos el mes pasado antes del proceso, ya Trump se le está acercando. Existen en Estados Unidos no solamente norteamericanos, mexicanos de origen, o que nacieron en Estados Unidos, ya norteamericanos, en toda la frontera sur de Texas que están votando a favor de Trump. Entonces, el fenómeno Trump el fenómeno Brexit puede repetirse en el fenómeno de Trump. Ahí México sería muy afectado porque el señor Trump quiere hacer un muro. Olvidémonos del muro, es lo de menos. Quiere equilibrar las cuentas de balanza de pagos. Significa que los 100,000 millones que tenemos de superávit con Estados Unidos tendríamos que disminuirlo. Implicaría dos cosas: o importar más bienes de Estados Unidos o exportar menos. Eso, es decir, nos lo va a obligar. ¿Cómo? Pues exportar menos carros, menos productos más, menos refrigeradores, menos televisoras de Baja California, menos computadoras de Jalisco, lo que ustedes quieran. Entonces, o bajar las exportaciones o subir las importaciones. Bueno fuera que obligara a Trump a que aumentaran los salarios en México para que le compráramos más, como obligaron a España, Portugal y Grecia, los países de la Comunidad Económica Europea. Aumenta el salario para que me puedas comprar. La revisión del Tratado de Libre Comercio, pues implica que muchas empresas que actualmente están en México y que se han trasladado de Estados Unidos a México, pues puedan volverse a trasladar a los Estados Unidos, por las multas o por las presiones que pueda ejercer el propio gobierno norteamericano. Me van a decir, es que Juan Pablo, ¿quién va a levantar las cosechas de California? Bueno, allí habría tratados específicos de importación de mano de obra temporal, por ejemplo. Pero que sí va a complicar a México la situación de Trump o al mundo, definitivamente. No está de acuerdo con lo del APP, no quiere firmar tratados con Europa, quiere que China, pues, imponer aranceles a las importaciones chinas y mexicanas para equilibrar la balanza de pagos. Es decir, un proteccionismo que veíamos de la época de Colbert de 1600, 1700 allá en Francia, y que William Petty escribe sobre él, la historia de las doctrinas económicas, cualquiera, y hablan del proteccionismo. ¿Y el proteccionismo de qué se trataba? Exportar todo lo que más pueda e importar lo menos que pueda para generar empleo internamente. Eso es a donde van. Obviamente que los 500,000 millones de dólares que actualmente se comercializan entre México y Estados Unidos se van a ver afectados, no hay duda. Pero también el empleo internamente en México. De ahí que el gobierno mexicano, como dijo Villemot, tiene que prepararse. Bueno, tenemos que tener el escenario A, que gane Hillary, y el escenario B, que gane Trump. ¿Qué va a pasar para el próximo gobierno, principalmente López Obrador, que puede llegar? Pues preparar un plan preciso para proteger. Si ya nos va a cerrar la frontera, bueno, así como él nos cierra los carros, nosotros tenemos que cerrar la frontera de los granos o de la carne o de lo que importamos de Estados Unidos. Pero para hacer eso necesitamos que el gobierno actual, que es una bola de ineptos y que no sabe ni en dónde están
impuestos, pues dinamice la actividad agrícola para que si en caso de que hay conflicto con los Estados Unidos, y yo lo he dicho aquí, la agricultura es de seguridad nacional. Bueno, vamos a sembrar maíz, vamos a sembrar trigo, vamos a sembrar avena, cebada, vamos a procesar nuestra propia carne, porque puede haber un conflicto con ellos. ¿Qué va a pasar con los tomateros de Sinaloa? Trump, para empezar, pues no quiere mexicanos, los quiere regresar. ¿Quién va a levantar los tomates en Sinaloa? Digo, en California. Ahí se la van a ver dura, tanto en Miami como en Carolina del Norte, como en el caso de Texas o California. De ahí que una cosa es lo que diga Trump y otra cosa es lo que puede pasar. Pero tenemos que estar preparados para reforzar nuestro mercado interno, Peña Nieto. Lo primero, se te ha pedido que aumentes los salarios para empezar a reforzar nuestros consumos internos. Claro, vamos a seguir en relación con China, con Canadá, con Europa, con todos. Y con los propios Estados Unidos, pero bajo otras condiciones. La gasolina. Andrés Manuel había dicho hay que hacer 2 petroquímicas más, o 2 o 3 refinerías, para evitar la importación de gasolina gringa. Por ahí los gringos nos pueden agarrar, ya saben de dónde. Si importamos la mitad de la gasolina, el estúpido de Calderón, de Fox y que están, no supieron aprovechar los altos aumentos del petróleo para crear las petroquímicas que necesitaba el país. Hoy estamos muy dependientes del gas y de las gasolinas norteamericanas. Entonces, todos esos elementos que pueden llevar a cabo en un conflicto, si este señor llega, pues tenemos que considerarlo. ¿Por qué? Porque en una política económica dictada por el Poder Ejecutivo en los Estados Unidos nos puede crear un vendaval de problemas internamente. Sobre todo a la zona exportadora que es desde Coahuila hasta Puebla. Ahí sería la de mayor impacto. La de menor impacto, ¿saben cuál sería? La zona sur. Porque vive un autoconsumo, porque pues no tienen grandes salarios, grandes consumos de carros, de automóviles, de gasolina. Es la menos afectada la zona sur. Pero la zona centro-norte del país se recibiría un impacto espantoso. Claro, también de parte de Estados Unidos, al devaluarse el peso mexicano con Trump, pues toda la zona fronteriza de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, se vería muy afectada. De ahí que son elementos a considerar. Pero el resumen es el siguiente. No es una crisis de la globalización, no es una crisis financiera, es una crisis de desestructuración, o es una desestructuración, es una crisis, una desestructuración de los aparatos productivos, financieros, culturales, históricos, de todo tipo. Pero en este caso es la crisis del sistema capitalista la que ha llevado a la caída de varios regímenes, hasta de izquierda, como en el caso de Sudamérica. Lo vemos el fenómeno venezolano, el fenómeno brasileño, el fenómeno argentino. Entonces, ¿por qué? Porque bajaron las materias primas su precio. Había una sobreproducción de cobre, de soya, de trigo, de maíz, de carne. Pues claro que todos se van viendo afectados. Antes disfrutaban del petróleo $110 Chávez y ahora pues está a 40 pesos, a $40. No hay dinero. No se preocuparon de generar más aparatos productivos, evitar que la burguesía local se fueron, y hoy hay un problema de abastecimiento o de producción en Venezuela. Al contrario que lo que pensamos nosotros de demanda. No, en Venezuela, como cuando Salvador Allende y el bloqueo que hizo el gobierno de los Estados Unidos contra Allende, provocó una falta de oferta dentro del interior de Chile que desembocó en el golpe de Estado contra Salvador Allende. Bueno, lo mismo va a pasar en Venezuela. Entonces, esta crisis mundial del propio sistema, que muchos le llaman de sobreproducción, otros le llaman de falta de consumo o subconsumo, como ustedes le quieran llamar, debido al exceso de plusvalía o el exceso de ganancia y a una baja del salario mundialmente. Pues eso está provocando problemas nacionales, racistas, de todo tipo. Y que no nos confundamos. La crisis británica también tiene su origen en ese problema. La gran concentración del ingreso de los habitantes de Londres, de la City, de los de Wall Street, y la pobreza generalizada de una gran parte del pueblo inglés y del pueblo británico. Ahí está el problema de Gran Bretaña.
no nos perdamos. Que el estar en Europa, claro, pues va a beneficiar, pero el problema de Gran Bretaña está ahí, en que los conservadores han llevado a una situación tan precaria a la clase proletaria inglesa que ahora le echan la culpa a los inmigrantes. Igualmente pasa en Estados Unidos, y en Francia con los musulmanes, con Marine Le Pen, que dicen ya no, o en España. Vino un español franquista que conocí aquí en Saltillo, me dijo, México es un país perfecto. Le dije, ¿por qué, Carlos? Se llama Carlos. Dijo, porque no hay musulmanes ni negros. Dijo, estamos invadidos. Le dije, pero ustedes provocaron los problemas en el Sáhara español, en Marruecos, en las colonias españolas del África. Ahora nos estén quejando. Los gringos y los franceses, ingleses, que eran los problemas del Imperio Otomano, no se estén quejando. Ellos mismos se generaron sus propios problemas. Y claro, como el sistema no crece adecuadamente, debido a estas variables que hablo yo de concentración, baja de salario, baja de productividad, en fin, desconfianza, pues el sistema está sin crecer con tasas a pesar de las tasas de interés en cero. Que andan ahí las locuras del helicóptero de Friedman, bueno, pues a ver si lo aplican, pero ojalá y en México no, porque si no el PRI pues, estaría aprovechando todo este dinero que se le va a repartir al pueblo. Por ejemplo, querían repartirle al pueblo suizo o británico, pero imagínense en México con el gobierno repartiendo dinero, pues van a repartir a los puros priistas. Pero volviendo al fenómeno local, hay una gran crisis también en este país, una crisis de credibilidad, las estructuras jurídicas están hechas pedazos, la impunidad campea, el narcotráfico, el crimen organizado, es parte de la propia crisis generada por el neoliberalismo a partir de los años 80 en este país, 80, 90, un empobrecimiento generalizado a pesar de que el INEGI, Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México, diga que ha mejorado mucho la situación. Por otro lado, otro organismo público, Coneval, dice no, si tenemos el 60% de pobres en este país. México no puede crecer mientras no tenga un mercado interno favorable. ¿Y qué va a pasar si nos cierran la frontera a los gringos? No cerrarnos, disminuir el flujo. Pues tendríamos que reforzar nuestro mercado interno. Y aquí es donde el gobierno mexicano no tiene ni idea. Los chicos del ITAM que no estudian economía política, podrán estudiar técnicas de economía, pero no entienden lo que está pasando. Esto es muy grave. Si nos pasa lo que con Trump, lo que está pasando ahorita con los británicos, los conservadores británicos, va a ser un desastre si no tenemos bien, pero bien precisos la planeación de lo que puede llegar a pasar en México en caso de que llegue la ultraderecha en los Estados Unidos. Eso es muy, muy importante, jóvenes, que lo reconsideremos todos. Y dentro de la crisis, pues entra la crisis jurídica y la crisis de seguridad. Sucede que aquí en Coahuila, mi estado, se están descubriendo de que desaparecieron, que mataron en una ciudad de Allende, Coahuila, Piedras Negras, cerca de 500 personas. ¿Quién las mató? El crimen organizado. Conflictos entre, vamos a hablar, ellos dicen, el gobierno dice, es un conflicto entre bandas. Correcto, pensémoslo así, de traición o lo que usted. Pero las muertes de los niños y las mujeres, ¿por qué? Fue una masacre generalizada, una masacre de lesa humanidad, un crimen de lesa humanidad. ¿Cómo se hacían las cosas? Y ahí está lo grave, que el crimen organizado tomaba como base la prisión de Piedras Negras. Era su oficina. Entonces, se andaban con los policías, ejecutaban ellos mismos, junto con los policías, a la gente. Los llevaban a la prisión y ahí los mataban, los ejecutaban y los quemaban en toneles de 200 litros con diésel. Entonces, el Estado mexicano, el Estado de Coahuila, no está exento de ese asesinato. De ahí que el ingeniero Armando Guadiana va a La Haya y dice, en Coahuila hubo un crimen de lesa humanidad, de 500 personas. ¿Quiénes lo hicieron? Pues, materialmente pudieron haber sido 20 o 50 gentes. Pero ¿quién dirigió? ¿Quién estaba en contubernio? ¿Quién omitió? Pues fue el Estado de Coahuila,
durante el periodo de 3 gobernadores del 2008, estaba Humberto Moreira, Jorge Torres y Rubén Moreira. ¿Por qué el estado de Coahuila? Porque utilizaron la prisión para ejecutar gente y ahí administraban todos los bienes estos señores. ¿Ustedes creen que no estaban en conocimiento los policías o la Dirección de Seguridad o la Secretaría de Educación de Seguridad o la Procuraduría General del Estado o el Secretario General del Estado o el propio gobernador? Claro que lo sabían. Esto es lo vergonzante, hay que decirlo. Y hay que decirlo para que no vuelva a pasar. Porque si no lo decimos, lo van a volver a hacer. Entonces, dice uno, esto, como decía el obispo de Saltillo, no es posible que esto esté pasando desapercibido cuando a nivel mundial están quemando a Peña Nieto por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Aquí en Coahuila están hablando de cerca de 400 a 500 gentes, 4 miembros de la banda de narcotráfico de los Zetas que fueron capturados en San Antonio. Ellos están declarando que los ejecutaban, que les daban dinero a las gentes de gobierno y que tenían como oficinas centrales y operativas y de quema y de asesinato la propia prisión que estaba a cargo del estado de Coahuila y con cierta intervención del Poder Federal. Entonces, ¿qué va a pasar con lo del caso de La Haya? La Haya va a esperar que el gobierno mexicano, porque La Haya no tiene tratos con el gobierno de Coahuila, obviamente. La Haya tiene tratos con el gobierno federal. Le va a decir, tú tienes que investigar esto, y si no tengo los resultados que yo espero, o que me están declarando los testigos en San Antonio, Texas, y testigos mexicanos, La Haya directamente el Ministerio Público. De esto de La Haya, va a venir a investigar aquí localmente. Y aquí, señores, van a saltar chispas, porque no solamente estamos hablando de gobernadores, toda una serie de elementos que van abajo, que son responsables, o entraron en contubernio, o por omisión, de estos asesinatos. Creo yo que no deben de quedar impunes, por nosotros mismos, por nuestra ética, por nuestra moral, por nuestros hijos, sino también por los que vienen, porque si no se va a volver a repetir toda esta serie de tropelías y toda serie de corrupciones, como pasó ya con la deuda de Coahuila. Se van a abrir las cuentas en Coahuila en el 2018, las vamos a revisar, porque no me cabe duda de que la oposición va a ganar la elección de la gubernatura de este estado, y hay que abrirlas. Yo le dije a los candidatos del PAN, como se lo dije al de la izquierda, sería un error político e imperdonable si ustedes, tanto Isidro López como Memo Anaya, como Armando Guadiana, no abrieran las cuentas y se juzgara a aquellos que cometieron los ilícitos y sobre todo que se regresara el recurso que fue extraído de las arcas de Coahuila y que hoy están pesando en los impuestos de los mismos habitantes del estado que con su dinero están pagando sobreimpuestos y están pagando tropelías organizadas por el propio Estado pues, para pagar la deuda, y que no le han bajado nada. Ya la deuda debe andar cerca de 40,000 millones, y la deuda de las pensiones, pues más de 100,000 millones. Entonces, estamos sacrificando a las generaciones futuras por una serie de gentes que actuaron ilegalmente, que actuaron con mucha corrupción, con mucha hazaña, y con una desvergüenza total. Esto debería dar vergüenza hasta las madres de estas gentes, porque esto es inconcebible lo que está pasando aquí en nuestro estado. Bueno, hablando de esta crisis y no de tanto crisis, porque en Bloomberg pues están subiendo las bolsas, incluyendo en Gran Bretaña, como les decía, no les está afectando tanto como pensaban. El crudo va aumentando el 0.29%, pero en bolsas, pues el Dow Jones va bien. Claro que estamos esperando una recesión para finales del 17, principios del 18, pero es una recesión normal. Es decir, el sistema capitalista está hecho de ciclos. El dinero fácil ha provocado aumentos desmesurados en el valor de las acciones. Estas se tienen que desplomar como se están desplomando los bienes en Londres y se van a desplomar en Monterrey. Yo no sabía que en la ciudad de Monterrey
Por cada peso que se deposita o se ahorra, se gastan o se prestan 26 veces más. Hay una sobreespeculación en toda la zona metropolitana de Monterrey y es una zona de gran cantidad de lavado de dinero del narcotráfico. Pero esto tiende a desplomarse. Saltillo es más conservador, están de 1 a 1. Ahorro 1, presto 1. Monterrey hay una sobreespeculación que ha generado el poder, el sector financiero, en base a que no hay una demanda acorde a los departamentos, casas que existen. Entonces genera una serie de préstamos que muchas veces son préstamos locos, en los cuales la gente no va a pagar. Y estamos viendo, acaba de quebrar la empresa constructora más importante de Monterrey, y esto será una cadena interminable dentro de la región que a mí me preocupa, porque nosotros dependemos mucho de la actividad que pase en esa ciudad. Entonces, por ejemplo, ahorita todavía va subiendo las bolsas, ya le están apostando cuándo va a ser el límite, finales del 2016, principios del 17, consideramos que va a estar al 17-18, subiendo el Dow Jones de un promedio, todos desde el punto 23, el Dow Jones punto 43 y el Nasdaq el 1.07. En Europa también vemos que en Gran Bretaña la bolsa subiendo el punto 47, ¿verdad? Es la que menos está perdiendo en el año, porque en París se ha perdido casi el 14%, en Alemania se ha perdido el 14%, casi el 15% en todo el año, y en España el 25%. Van subiendo las bolsas también allá, y en el caso de Medio Oriente, pues están con variaciones negativas pero mínimas. El Hang Seng subiendo, el Shanghái bajando 0.33, Australia subiendo el 4.06. El 0.69. En lo que concierne a las materias primas, jóvenes, pues también decían es que va a haber un desplome, que el Brexit nos va a provocar una serie de condiciones que se estructuran. No, ya la crisis viene desde antes, que hay una cierta recuperación, pero que va a haber un nuevo slump, pues lo va a haber. Entonces, el Brent subiendo el 0.29, el 0.35, el Texas, el caso de la gasolina bajando el 1.55, y en lo que concierne a las commodities, por ejemplo, de la agricultura, que es donde, pues también es muy importante, el precio del maíz bajando 1.20 el trigo, hay sobreproducciones, el arroz subiendo un poquito, la soya bajando, hay sobreproducciones, la cocoa bajando el café subiendo, miren, bueno, el azúcar bajando, todo bajando. El caso igualmente de carne, que antes veíamos pues a 1.50 el precio de la carne en Chicago, está hoy a 1.08, a 1.08. Entonces el puerco igualmente pues valía 80, ahorita vale 63 centavos. Total, el sistema ahí continúa, se autorreproduce, tiene bajos crecimientos, va hacia una recesión en 2017, lo sabemos. Pero esto se puede identificar con la llegada de la ultraderecha, por ejemplo en Francia, por ejemplo en Estados Unidos con Trump, y en este caso con los británicos. Es decir, este es el inicio probablemente de un nacionalismo exacerbado, de una política anti-inmigración, de una política en contra de la internacionalización de los capitales, por ejemplo, de trasladar empresas hacia otros países. En fin, estamos en un mundo muy cambiante y al mismo tiempo interesante, porque la crisis nos está generando cada día nuevas sorpresas. Pásenla muy bien, se despide ustedes Juan Pablo Rodríguez, y nos vemos, ahora sí seguros, el próximo viernes a las 1:30 de la tarde. Gracias por su atención. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de la ¿Cuántos? lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.